Palabras diarias de Dios. Muchas personas sostienen en sus manos las palabras de Dios y las leen día tras día, incluso hasta el punto de comprometerse meticulosamente a memorizar todos los pasajes clásicos en ellas como su posesión más valiosa. Y además, predican las palabras de Dios en todas partes, proveyendo y ayudando a los demás con las palabras de Dios. Piensan que hacer esto es dar testimonio de Dios, dar testimonio de sus palabras, que hacer esto es seguir el camino de Dios, vivir según sus palabras, traerlas a su vida actual, y que esto les permitirá recibir el elogio de Dios y ser salvos y perfeccionados. Pero aunque prediquen las palabras de Dios, nunca las cumplen en la práctica ni tratan de compararse con lo revelado en ellas. En su lugar, utilizan las palabras de Dios para ganarse la adoración y la confianza de los demás con engaños, para entrar en gestión por su cuenta y para defraudar y robar la gloria de Dios. Esperan en vano aprovechar la oportunidad que les proporciona difundir las palabras de Dios para que se les adjudiquen la obra de Dios y sus elogios. ¿Cuántos años han pasado y estas personas no solo han sido incapaces de obtener el elogio de Dios en el proceso de predicar sus palabras, tampoco han sido capaces de descubrir el camino que deben seguir en el proceso de dar testimonio de las palabras de Dios? No solo no se han ayudado a sí mismos, ni han provisto para sí mismos en el proceso de ayudar y proveer a otros con las palabras de Dios, ni han sido capaces de conocer a Dios o de despertar en ellos una veneración genuina hacia Él, en el proceso de llevar a cabo todas estas cosas, sino que, por el contrario, sus malinterpretaciones sobre Dios son cada vez más profundas, su falta de confianza en Él es cada vez más grave y sus imaginaciones sobre Él son cada vez más exageradas. Provistos y guiados por sus teorías acerca de las palabras de Dios, parece como si estuviesen completamente en su elemento, como si emplearan sus habilidades con gran facilidad, como si hubiesen encontrado su propósito en la vida, su misión, y como si hubiesen obtenido nueva vida y hubiesen sido salvos, como si, al salir las palabras de Dios nítidamente de su boca cual recitación, hubiesen adquirido la verdad, comprendido las intenciones de Dios y descubierto la senda para conocerlo, como si en el proceso de predicar las palabras de Dios se hubiesen encontrado frecuentemente cara a cara con Él. También, con frecuencia, se ven conmovidos hasta tener ataques de llanto, y a menudo dirigidos por el Dios que está en las palabras de Dios, parecen captar constantemente su ferviente preocupación y su amable intención. Al mismo tiempo, parecen haber captado la salvación del hombre por parte de Dios y su gestión, haber llegado a conocer su esencia y haber entendido su justo carácter. Con base en esto, parecen creer aún más firmemente en la existencia de Dios, ser más conscientes de su estado elevado y sentir aún más profundamente su grandeza y trascendencia.
impregnados del conocimiento superficial de las palabras de Dios, parecería que su fe ha crecido, que su determinación a resistir el sufrimiento se ha fortalecido y que su conocimiento de Dios se ha profundizado. Pocos se imaginan que hasta que experimenten realmente las palabras de Dios, todo su conocimiento de Él y sus ideas sobre Él surgen de sus propias imaginaciones y conjeturas ilusorias. Su fe no se sostendría bajo ninguna clase de prueba proveniente de Dios. Su supuesta espiritualidad y su supuesta estatura simplemente no soportarían la prueba o la inspección por parte de Dios. Su determinación no es sino un castillo edificado sobre la arena, y su supuesto conocimiento de Dios no es más que un producto de su imaginación. En realidad, estas personas que han puesto, por así decirlo, mucho esfuerzo en las palabras de Dios, nunca han sido conscientes de lo que es la fe real, la obediencia real, la consideración real o el conocimiento real de Dios. Toman la teoría, la imaginación, el conocimiento, el don, la tradición, la superstición e incluso los valores morales de la humanidad y los convierten en capital y en armamento para creer en Dios y seguirlo, y los convierten incluso en la base para tener fe en Dios y seguirlo. Al mismo tiempo, toman este capital y este armamento y los convierten en talismanes mágicos mediante los cuales conocen a Dios y para afrontar y tratar con las inspecciones, las pruebas, el castigo y el juicio de Dios. Al final, lo que obtienen siguen siendo solo conclusiones acerca de Dios inmersas en connotaciones religiosas, supersticiones feudales y en todo lo que es romántico, grotesco y enigmático. Su forma de conocer y definir a Dios está grabada en el mismo molde que el de las personas que solo creen en el cielo o en el anciano que está en el cielo, mientras que la realidad de Dios, su esencia, su carácter, sus posesiones, su ser, etc., todo lo relacionado con el verdadero Dios mismo, son cosas que su conocimiento no ha logrado captar, de las que su conocimiento está completamente divorciado e incluso tan separado de ellas como los polos norte y sur. De esta forma, aunque viven bajo la provisión y el nutrimento de las palabras de Dios, son incapaces de recorrer verdaderamente la senda del temor a Dios y apartarse del mal. La verdadera razón de esto es que nunca han conocido a Dios ni han tenido nunca un contacto o una comunión genuinos con Él. Por tanto, es imposible que lleguen a un entendimiento mutuo con Dios o que despierte en ellos una fe auténtica en Dios, que sigan de forma auténtica a Dios o que lo adoren de manera genuina. El hecho de que consideren de esa forma las palabras de Dios y al propio Dios es la perspectiva y la actitud que los ha condenado a volver de sus empeños con las manos vacías, a no ser capaces en toda la eternidad de recorrer la senda del temor a Dios y apartarse del mal. El objetivo al que aspiran y la dirección en la que están yendo indican que han sido enemigos de Dios a lo largo de la eternidad y que a lo largo de ella
nunca serán capaces de recibir la salvación.